Buenas noches. Renunció el ministro de Economía, José Luis Machinea. En nuestra redacción está Gustavo Silvestre. Buenas noches. Muy buenas noches, Santo Biasati. Después de una larga reunión que mantuvo pasado el mediodía con el presidente Fernando de la Rúa en la Casa de Gobierno, allí se adoptó de común acuerdo la decisión de que el ministro de Economía, José Luis Machinea, dejaba su cargo. A las 5 de la tarde prácticamente ya la decisión se había tomado. A las 6:30 de la tarde fue convocado a Olivos el ex vicepresidente de la Nación, Carlos Chacho Álvarez. Una hora después, el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín se sumó a una reunión que se desarrollaba en la Quinta de Olivos entre el presidente Fernando de la Rúa, el jefe de gabinete Cristian Colombo, Carlos Chacho Álvarez, el presidente del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, y el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, analizando las perspectivas sobre el futuro de quién sería el nuevo ministro de Economía y los límites políticos que la Alianza soportaría para quien fuera designado. Según lo que se explicó en esa reunión, la decisión se tomó porque prácticamente la permanencia de José Luis Machinea al frente del Ministerio de Economía no daba para más, es que había cumplido un ciclo que estaba agotado y que ya con la obtención del blindaje financiero se estaba dilapidando rápidamente el esfuerzo y había que tomar rápidamente la iniciativa, recuperar la iniciativa para recuperar el vigor de lo que en su momento fue el otorgamiento del blindaje financiero. Allí también en Olivos se explicó entonces que de común acuerdo entre el presidente de la Rúa y José Luis Machinea se tomó esta decisión y a esta hora lo que se puede indicar es que hay dos candidatos firmes. Primero, el actual ministro de Defensa, el economista Ricardo López Murphy, y luego el actual jefe de gabinete, Cristian Colombo. Se está haciendo las consultas pertinentes con López Murphy, porque también él estaría dando su parecer sobre lo que habría que hacer de aquí en más, y también se ha conocido en la reunión los puntos de vista del actual jefe de gabinete, Cristian Colombo. Lo importante también es que ha salido de esta reunión de Olivos es que la alianza en su conjunto va a acompañar la determinación, por lo menos eso es lo que se ha insinuado, de la decisión que tome de la Rúa sobre Cristian Colombo o sobre Ricardo López Murphy. Aparentemente esta noche no se conocería el nombre del nuevo ministro de Economía, se está aguardando en Olivos alguna definición oficial, porque hay que decir también, Santo, que a esta hora de la madrugada, ya hace varias horas que han transcurrido las reuniones, ningún vocero oficial ha salido a clarificar las cosas. ¿Y la crisis está circunscripta solamente a la denuncia del titular del Palacio de Hacienda? Bueno, aparentemente el presidente podría hacer algún otro retoque en su gabinete. Se habla del área de acción social, un área que se venía definiendo en cuanto a la creación de una agencia social, pero eso no se ha definido. Toda la preocupación y todo el esfuerzo está en saber quién será el nuevo ocupante, qué política se va a comenzar a instrumentar, porque lo que el gobierno también quiere dar es que no sea solamente un cambio de nombres, sino que tiene que darse un giro que permita la recuperación y el crecimiento, que es lo que están esperando los argentinos. Y en cuanto al capítulo de la titularidad del Banco Central de la República... Bueno, aparentemente trascendió esta noche que se le habría acercado al actual presidente Pedro Pou una sugerencia de que renuncie o pida una licencia en el cargo. Eso es otro de los elementos que se está barajando, que se estuvo analizando esta noche en Olivo, pero en estos momentos la preocupación mayor es definir quién va a ser el ocupante del Palacio de Hacienda, qué política económica va a hacer adelante. Esta noche tanto Álvarez como Alessandro adelantaron que estarán apoyando, siempre y cuando estén dentro de estas dos opciones, López Murphy, Cristian Colombo. Claro que son dos estilos totalmente diferentes, ¿no? Gustavo Silvestre, muchas gracias. Hasta luego. En la residencia presidencial de Olivos está Javier Lozano. Tenga usted muy buenas noches. Santo, buenas noches. Después de escuchar este completo informe de Gustavo Silvestre, le puedo decir que aquí, sobre la calle Villate, en la residencia de Olivos, hay mucha expectativa de los medios. Esto comenzó alrededor de las 20. El presidente llegó acompañado por Leandro Hielo, que es su secretario privado, alrededor de las 19. Después se sumó a esa reunión Cristian Colombo, quien se menciona como uno de los posibles reemplazantes
de José Luis Machinea junto al actual ministro de Defensa, López Murphy. Lo concreto es que todavía no hubo ninguna comunicación oficial, salvo la promesa de Darío Pérfido, el secretario también de Estado que ingresó aquí, nos decía esto. Desde acá se está analizando la situación y no hay ninguna información oficial. Les pedimos que nos hagan eco. ¿Hay una versión de que estaría con Chacho Álvarez acá dentro reunido? ¿Es cierto esto? No, no les puedo dar ninguna información porque no entré todavía. ¿Reunión de gabinete va a haber? No lo creo, pero tampoco se lo puedo decir oficialmente. ¿Hay alarma en el gobierno, lo perfecto? No. Yo hablé con el presidente hace un rato. No, absolutamente no. No, se está analizando una situación y le pedimos a los medios prudencia respecto de las versiones que están dando vuelta. En un ratito se va a informar oficialmente. ¿En lo personal fue una sorpresa para usted? No. Yo no tengo sorpresa porque no tengo todavía un hecho. Pero ya estaba, o sea, era algo previsto la salida, ya que hacían varias semanas estaba circulando que Machinea se iba del gobierno, que Machinea mismo por radio dijo, el presidente tiene a su disposición mi renuncia, si la acepta. Todos los funcionarios siempre tenemos la renuncia a disposición del presidente porque somos funcionarios del Poder Ejecutivo, pero de ningún modo tiene que haber una alteración de la situación de tranquilidad en la que está, y dentro de un ratito vamos a dar las informaciones oficiales que haya. Un ratito que ya se transformó en casi 3 horas desde que ingresó lo pérfido. Estamos aguardando, todavía permanecería, si no salió por otro ingreso, tanto por la avenida Maipú o por Libertador, el secretario de Comunicación del Gobierno, Darío Pérfido, quien prometió dar algún tipo de información. Los periodistas todavía nos seguimos manejando con rumores, con trascendidos. Lo concreto es que también estaría todavía adentro de la residencia, acompañando al presidente de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, Cristian Colombo. Por supuesto, nosotros nos mantendremos con nuestro móvil aguardando novedades y, como dijo Gustavo Silvestre, quizá hoy tampoco haya anuncios oficiales. Javier Lozano, muchas gracias. Y sobre la renuncia del titular del Palacio de Hacienda, José Luis Machinea, las opiniones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, y del ex jefe de gabinete, el doctor Rodolfo Terrani. A mí me parecería un error que se repitiera el mecanismo del 99. Creer que la alianza se defiende poniendo a fulano, a mengano o a sultana. Porque no es una cuestión de personas, es una cuestión de política. Ponga a quien ponga. Si no cambia la política, yo creo que la alianza y el gobierno se agrietan. Creo que el presidente ha decidido cambiar el rumbo, espero que así sea, espero que no terminemos cambiando de persona para ratificar el rumbo, porque acá el problema no es una persona, nadie discute las calidades morales ni técnicas del ministro, sino que el error es la política económica. Más información. Privatización de Entel. Allanaron estudios jurídicos y contables por la causa contra María Julia Alzogaray. Accidente. Descarriló un tren cargado con combustible nuclear cerca de Edimburgo. Enseguida, lavado de dinero. Testimonios importantes en el Senado estadounidense. El ministro de Economía, José Luis Machinea, el secretario general de la CGT oficial, Rodolfo Daer, expresó: lo que está en crisis es la política económica y los hombres son meros ejecutores de esos programas. Aquí es necesario un replanteo de los puntos estratégicos. Fueron 2 horas muy intensas, fueron 2 horas de angustia, de nerviosismo, porque hoy 3 funcionarios del Citibank de altísimo nivel tuvieron que dar explicaciones ante la Comisión del Senado norteamericano sobre estos giros sospechosos vinculados a dinero sucio, del lavado de dinero, de coimas, de evasión de impuestos y de drogas. Fueron estos 3 funcionarios que tuvieron que explicar por qué no cumplieron con los controles. Titubearon, tartamudearon, tuvieron que agachar la cabeza y pedir disculpas ante el Senado. Uno de los momentos más importantes fue cuando justamente hubo un contrapunto, un debate, una discusión entre el senador Levin y Carlos Federigotti, el presidente del Citibank Argentina, que se quedó mudo ante las pruebas que presentaba el senador. That partner of yours, Grupo Moneta, owns both the Banco República and
the Federal Bank. Is that correct? They're part of the same economic group. And that information was in your file when it was requested by your regulatory body that there was common ownership of Banco Republica and the Federal Bank by Grupo Moneda. Is that correct? They asked for evidence of ownership between these entities. And you had it in your file? I already described the nature of the information. Let me show you the exhibits which were in your file. So you just cut right to that chase. If you could look at Exhibit 25. Why, when asked by your regulator, now this is our bank, this is a U.S. bank. I want everyone to be real clear about this. We're looking at a U.S. bank. Why a U.S. bank, when asked by a regulator, is anything in their file which discloses, which may be information relative to the owners of a group, because they're looking to see, and you know it, whether or not there's any links between Banco Republica and Federal Bank. You then write a letter which is false. Your bank wrote a letter which is false. You can say here that it was accurate. It is not accurate. There is no way that any fair reading of your letter, which says this is to advise that our records contain no information that would enable us to determine the identity of the shareholders of the reference bank, there's no way that that can be described as anything other than false. Do you have any idea why would Mr. Moneta be denying ownership of that bank? Can you help us on that? And I'll give you a chance to respond to my comments also, and then my turn is up here. Senator, I do not know why Mr. Moneta would be denying that ownership. Durante meses dieron respuestas equivocadas, se negaron a dar información y hoy, frente a este senador, tuvieron que agachar la cabeza y reconocer nada menos que el Citibank falló en los controles del lavado de dinero. Y también tuvieron que reconocer finalmente que Raúl Moneta es el propietario de Federal Bank, socio del Citibank en el grupo CIE. Por favor, una respuesta. La gente en la Argentina merece escuchar una respuesta suya. Fue lamentable tener que perseguirlo, tener que correrlo, insistirlo. Él no quiso parar a hablar. Los argentinos se merecían una explicación sobre por qué fallaron los controles. De ahorristas del Citibank que confían en el banco, por qué fallaron los controles, y no quiso parar para hablar con nosotros. La investigación que se hizo aquí demostró que bancos norteamericanos con bancos argentinos fallaron en los controles y que hubo lavado de dinero por omisión, por error o por complicidad. No se sabe todavía cuál fue la motivación de esto, pero la investigación del Senado norteamericano junto con la de los legisladores argentinos así lo demostró. Ahora esta información pasa a los jueces y estará en sus manos qué harán con esa información. Con probables chaparrones, algunos intensos. La mínima estimada en 24 grados. Por la tarde-noche, mejorando temporariamente hacia la noche, cálido y húmedo. Máxima estimada en 28 grados. Para el domingo, caluroso. Por la mañana, nubosidad variable, con tiempo inestable durante la madrugada. Mínima estimada en 25 grados. Por la tarde-noche, caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima pronosticada en 33 grados. Por el Campeonato Sudamericano Sub-17 que clasifica para el Mundial de la especialidad, Argentina empató con Perú 1-1 y están clasificando en Australia para la primera carrera que se disputará del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hasta el momento, el piloto argentino Gastón Mazzacane ocupará uno de los puestos de retaguardia en la grilla de largada. Que tengamos un buen fin de semana. Prepárese para disfrutar el mejor cine, porque comienza La Trasnoche 13.